Hola a todos, mi nombre es Paola Mendoza. Lo que vamos a ver en esta clase es la ecografía en urgencias. En esta primera parte vamos a ver la ecografía de tórax y en la segunda parte la ecografía de abdomen. El término FAST es un término que es utilizado en medicina humana, que luego fue adaptada a medicina veterinaria. Y el término proviene de las siglas en inglés, de lo que vemos ahí en pantalla. ¿Qué es el FAST o la ecografía en urgencias? Es una herramienta de diagnóstico segura, no invasiva, que entrega sus resultados en forma inmediata y es muy importante frente a una patología donde el paciente corre riesgo de vida. ¿En qué consiste esta técnica? Básicamente en el reconocimiento temprano de afecciones que derivan de un daño orgánico que puede llegar a ser irreversible. Los hallazgos ecográficos lo que nos va a ayudar es a hacer un buen manejo de la parte clínica del paciente y además poder sugerir si necesita o no cirugía. En la ecografía de emergencia la puede realizar cualquier médico con conocimientos básicos. En cambio, realizar un diagnóstico ecográfico ya es una especialidad, uno necesita un mejor entrenamiento. ¿Cuáles son las ventajas del FAST? La disponibilidad inmediata. La mayoría de los consultores veterinarios hoy en día cuentan con un equipo ecográfico. El diagnóstico se puede realizar a medida que el clínico está asistiendo al paciente. Es seguro, ya que es un método donde no hay irradiación, como vimos con la radiografía, y es relativamente rápido. Las desventajas, la subjetividad a la hora de realizar los diagnósticos, en el tórax, el aire que hay en el pulmón y que obviamente que es operador dependiente y también va a depender mucho del equipo que se utilice. ¿Cuál es el objetivo principal? Es la búsqueda de líquido libre en distintas cavidades, ya sea en tórax o en abdomen, o evidenciar una ruptura de un órgano. Los equipos que por lo general se utilizan son los equipos portátiles. Por lo general el ecografista es el que va, ya sea o al consultorio de emergencias o donde el paciente está internado a realizar el estudio ecográfico. O en algunas ocasiones el médico con el paciente va al lugar donde se hacen las ecografías. Se pueden utilizar distintos transductores con el que uno se maneja diariamente. Esto es lo que vimos cuando vimos la clase de fundamentos. Recuerden que a mayor frecuencia vamos a tener una menor penetración y una mayor resolución. Recuerden que los transductores que tienen más frecuencia son los transductores lineales y por lo general es el que más vamos a utilizar a la hora de explorar vasos sanguíneos con frecuencias de más de 7 MHz. En cambio, los transductores que tengan menor frecuencia van a tener una mayor penetración y una menor resolución, son los que se utilizan para explorar ya sea el abdomen o la cavidad torácica para observar el corazón y los pulmones. Y por lo general utilizamos frecuencias de entre 3 a 5 MHz. ¿En qué momento indicamos un FAST? En traumas, principalmente, en caídas, politraumas por auto o por mordeduras, heridas de bala o arma blanca, y en algunas situaciones patológicas donde podamos llegar a observar cambios sutiles en distintos órganos. Por lo general, para los traumas, con un conocimiento básico, uno puede llegar a reconocer ciertas alteraciones. En cambio, quizás en las patologías tienen que tener un mejor entrenamiento.
La posición del paciente va a depender de cómo está ese paciente. Por lo general, el ecografista se acomoda al médico que está asistiendo al paciente. Por lo general, se puede o no realizar una tricotomía, si se puede se hace, y si no lo que hacemos es separar un poco los pelos, se puede humedecer la piel con alcohol para tener un mejor contacto de la piel y el transductor. Recuerden siempre de proteger los transductores, sobre todo si se usa alcohol, porque daña muchas veces los equipos, o a veces quizás el paciente está lastimado y esa zona fue desinfectada antes con yodo. Siempre tratar de proteger el equipo. El término EFAS proviene del término Extensive FAST, porque cuando nosotros realizamos una ecografía en urgencias, lo que primero tenemos que observar es el tórax. Como ventana acústica para poder explorarlo, vamos a usar el corazón, entre la cuarta, quinto y sexto espacio intercostal. Recuerden siempre de hacer un estudio sistemático. Vamos a ir observando entre los distintos espacios intercostales, pudiendo observar hasta el espacio entre el 7 y el 9, donde vamos a ver el límite con el abdomen. Pero lo importante es siempre realizar un estudio sistemático, observar todo el tórax, y en el caso que uno vea algo que le llama la atención, dejarlo para el final, así no nos olvidamos de explorar nada. ¿Qué es lo que vamos a observar en el tórax? El patrón de aireación normal del pulmón, un patrón alveolo intersticial, consolidación, derrame pleural y neumotórax. Estos son lo que vamos nosotros a desarrollar. Obviamente que hay otras cosas, pero bueno, quisimos enfocarnos en lo más básico. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los signos más comunes? El edema intersticial, el neumotórax, la efusión torácica y, en caso de patologías cardíacas, identificación del líquido pericárdico y, en traumas severos, ruptura de diafragma. Esto fue lo que nosotros hicimos una selección, obviamente que hay otros signos más. ¿Cuáles son los hallazgos normales? El deslizamiento pulmonar. Vamos a observar la línea pleural y las líneas A, que ahora en un ratito las voy a desarrollar, y el deslizamiento de la pleura, tanto visceral o parietal, que se va produciendo en cada ciclo respiratorio. Este es un dibujo de las líneas A. Esto en ecografía, esta imagen, se conoce, que quizás si leen un poco, esto se conoce como signo del murciélago. Y esto se forma. Esto está representando la costilla anterior y esto está representando la costilla posterior. Esto que tenemos acá es la línea pleural y estas líneas son las líneas A. Esto se conoce como signo del murciélago. ¿Qué son las líneas A? Es lo que observamos en este video. Son imágenes horizontales que se van formando por distintas líneas hiperecogénicas, que van a estar paralelas a la pleural. Esto que vemos acá es la línea pleural. Y se van a ir formando líneas equidistantes entre sí, que son hiperecogénicas. Esto se observa como el artefacto de reverberación. Eso, ¿se acuerdan que lo vimos en fundamentos? Esto está producido por el gas. Esto es normal, no es una imagen patológica. Las líneas A son normales. El patrón alveolo intersticial, vamos a observar las líneas B o cola de cometa o Land-Rattler. Las líneas B tienen su origen en la línea pleural y las vamos a observar hasta la parte inferior de la pantalla de nuestro equipo. Y por lo general no se ven las líneas A, que fueron las que vimos anteriormente.
se van a mover con el deslizamiento pulmonar. El deslizamiento pulmonar se observa así como yo hago con las manos, que es lo que vimos en el primer video. Y se van a observar hasta el inferior de nuestra pantalla. Lo que hay que contar entre espacio intercostal son entre 3 a 4 líneas. Eso es lo normal de observar. Ahora se los voy a mostrar en unas imágenes. Por espacio intercostal. 3 o 4 es normal. Y hay una correlación de estas líneas B con la presencia de agua extravascular. Y hay como una clasificación de estas líneas para distintas afecciones. Entonces, si hay 7 milímetros de separación, es por una afección de los septos intralobales o fibrosis intersticial, y si hay menos de 3 milímetros de separación, es por un proceso intraalveolar, edema pulmonar o el síndrome de diestrés respiratorio. Entonces, estas líneas B se deben a la reflexión del haz de ultrasonido por la impedancia acústica que hay entre el aire y el agua. Entonces, acá hicimos un esquema, lo mismo, tenemos la costilla anterior, costilla posterior, esta es la línea pleural y estas son las líneas B, que se observan de forma vertical. Entre 3 a 4, entre espacio intercostal, es lo normal. Acá tenemos dos imágenes de dos ecografías. Esta es una ecografía con un transductor convexo. Esto que vemos acá es la línea pleural y estas son las líneas B. Esta es una, esta es otra y acá hay otra que se observa. Este es con un transductor lineal, línea pleural, línea B, línea B. Acá en esta imagen de una ecografía podemos observar las dos líneas que veníamos viendo. Esta es la línea pleural, estas son las líneas A, ven que son estas liñitas ecogénicas equidistantes en forma horizontal, y estas son las líneas B o cola de cometa. En el caso de que tengamos un neumotórax, lo que se va a observar es las líneas A predominantes, se va a observar más líneas A, y va a haber ausencia de deslizamiento pulmonar. Entonces, en la zona donde nosotros insonemos, si hay un neumotórax, vamos a ver líneas A predominantes y va a haber ausencia del deslizamiento pulmonar. Si nosotros observamos distintos espacios intercostales y observamos que hay deslizamiento, eso excluye en un 100% el neumotórax, donde se realizó la prueba. En el caso de que no haya deslizamiento pulmonar, donde nosotros estamos insonando, puede que estemos ante un neumotórax, un proceso de apnea, adhesión pulmonar, o intubación selectiva de un bronco principal. Estos son como los diferenciales que uno tiene que ir haciendo. Obviamente que siempre esos diferenciales vienen acompañados de la clínica de un paciente y de un historial previo de ese paciente. Entonces, acá tenemos un pulmón normal. Esto es una ecografía de tórax de un pulmón. Esto que observamos acá es el deslizamiento. Nosotros vemos que las pleuras hacen este movimiento. Y se van formando las líneas B, que son estas verticales, y vamos observando las líneas A. Esto que vemos acá es el modo M o de movimiento. Esto nos ayuda en el caso de que haya ciertos cambios para ir diagnosticando distintas patologías. Obviamente que esto no lo vamos a ahondar demasiado para no confundirlo. Lo que vimos anterior era una ecografía de un pulmón normal, y esta es la ecografía de un neumotórax. Acá
se observa un deslizamiento normal y la formación de las líneas B. Y acá vemos que las pleuras no se mueven y se observan las líneas A, que por lo general las líneas A no las vemos con mayor definición porque las líneas B las van tapando. Entonces, este sector no tiene neumotórax, es un pulmón normal, pero este sector que vemos acá tiene un neumotórax. Esto no se mueve y esto sí hay un deslizamiento normal. En los casos que observemos consolidación pulmonar, vamos a intonar el pulmón y lo vamos a ver con una ecogenicidad muy similar al hígado. Vamos a ver un video para que lo vean con mejor definición. Esto es el corazón y este tejido que observamos acá es pulmón, no es hígado. Obviamente que uno tiene que estar como alerta o observar también la línea de diafragma, a ver si se ve o no se ve, para no confundir esto con una ruptura de diafragma. Pero esto que observamos acá es pulmón. Esto no es hígado, no es tejido hepático, es pulmón. Y hay algo de efusión también. Estas áreas negras anecoicas es efusión. Entonces, en los casos que encontremos ecografías donde haya consolidación pulmonar, vamos a sospechar o de un proceso neumónico o de atelectasia. En los casos que haya derrame pleural, lo que se va a observar es una separación de las pleuras y además no vamos a poder contar las líneas B. Va a haber tanta cantidad de líneas B que se ve como si fuese una cortina blanca. No vemos las líneas B, no las podemos contar. Esto es un caso de una ecografía de un paciente con derrame pleural. En los casos que haya un trauma, podemos encontrarnos con un paciente que en el tórax observamos. Esto que vemos acá que late es el corazón. Y estas estructuras tubulares que están en el tórax son asas de intestino delgado. Que haya intestino delgado, obviamente nos da el diagnóstico de una ruptura de diafragma. A veces podemos observar el estómago, parte del hígado, inclusive a veces se ha visto hasta el vaso en el tórax. Entonces, todas estas áreas que vemos tubulares es intestino. Y además también, obviamente, que va a haber áreas anecoicas que indican que hay efusión abdominal, efusión torácica. Es un paciente con ruptura. En el caso de las urgencias cardiológicas, obviamente que este tema también lo ven bien o más profundo en la parte de cardiología. Las urgencias por ahí más comunes que se pueden encontrar es patologías que afectan la contractibilidad del órgano y la efusión pericárdica. Acá lo que observamos es una ecografía de un corazón donde se observa efusión pericárdica y además uno de los atrios está colapsado. Obviamente que la maniobra principal que se va a tratar de hacer es una punción para poder drenar ese líquido y ayudar a nuestro paciente a que se logre compensar. Bueno, muchas gracias por su atención. Cualquier duda, obviamente siempre pueden comunicarse a través del foro. Y ahora vamos a continuar en otro video con la parte 2 de abdomen.